aspectos, ¿verdad? Sobre el pastorado, hermanos. El título de esta enseñanza es La provisión de un pastor. Hay preguntas que a veces nos hacemos acerca de los pastores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de dónde sale un pastor? ¿Cómo se elige un pastor? ¿O hay algunos requisitos que tiene que tener algún pastor? ¿Quién hace a un pastor pastor? ¿De dónde sale un pastor? ¿Verdad? Todas esas cosas son preguntas que usted como cristiano tiene que saber contestar. Porque mire, si hay una persona o un oficio, digámoslo así, que es criticado, es precisamente el pastorado, hermano. La gente del mundo critica mucho a los pastores, hermano. Ahora, hay malos pastores y hay buenos pastores. Hay falsos pastores y hay pastores verdaderos. Amén, hermanos. Entonces es importante que ustedes como iglesia, hermanos, estén plenamente convencidos de lo que es un pastor, ¿verdad? Un pastor no es un apóstol, un pastor no es un profeta, ¿verdad? Y tenemos que saber de dónde viene un pastor, cómo llega un pastor a ser pastor de una iglesia, cuál es la función de un pastor, cuál es la autoridad del pastor, cuál es mi responsabilidad hacia el pastor, cuál es la responsabilidad del pastor hacia la iglesia. Todo eso es muy importante, hermano, para que una iglesia pueda seguir adelante, hermano. La iglesia tiene que tener el respaldo del pastor. Mire, una iglesia que va a avanzar, hermano, es una iglesia donde el pastor y los miembros están unidos en un mismo espíritu trabajando para el Señor. Si no hay ese espíritu, hermanos, no vamos a avanzar como iglesia. La obra de Dios se va a ver detenida, la obra de Dios no va a avanzar si nosotros no entendemos, hermano, cuál es nuestra función, ¿verdad? Como miembro, como pastor. Entonces, todas estas cosas que quiero tratar, hermano, son bíblicas, ¿verdad? Y están aquí en la palabra de Dios. Primero, vamos a ver, hermano, que Dios es el que constituye los pastores. Mire Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Hermano, Dios llama, Dios llama, Dios equipa y Dios establece a los pastores. Dice Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. ¿Cómo llega un pastor a ser pastor? Bueno, dice la Biblia que tiene un llamamiento, ¿verdad? Dios pone en su corazón el deseo de ser pastor. ¿Qué es el llamamiento? El llamamiento es un deseo ferviente en el corazón de un hombre para servir a Dios, ¿verdad? ¿Quién puede ser pastor? Bueno, cualquiera puede ser pastor. O cualquiera puede querer ser pastor. ¿Por qué no todos están calificados para ser pastores? Porque hay requisitos para ser pastores. Amén, hermano. O sea, tú puedes querer ser pastor y está bien, es un deseo que tú tienes, pero tienes que llenar los requisitos porque hay requisitos, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que él constituyó. ¿Quién? Está hablando de Dios. Dios es el que constituye a los pastores. Mire, Dios llama a los pastores, Dios equipa a los pastores, hermano, y Dios establece a los pastores. Aunque yo como pastor tuve el deseo de ser pastor, hermano, si yo no lleno los requisitos, entonces yo no puedo ser un pastor, ¿verdad? Pero es Dios el que llama, ¿verdad? Para el pastorado. Hechos capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quienes habían creído. Dice ahí que constituyeron ancianos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de ancianos? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a pastores o se refiere al liderazgo de una iglesia? ¿Qué cree usted que se refiera? Dice, establecieron ancianos en cada ciudad, en cada iglesia, y constituyeron ancianos en cada iglesia. No están constituyendo un liderazgo, hermano, están constituyendo un pastor. Ahorita vamos a ver, hermano, que hay tres palabras que describen al pastorado. Cuando la Biblia habla de obispo, cuando la Biblia habla de anciano y cuando la Biblia habla del pastor, se está refiriendo al mismo. No se está refiriendo a tres personas diferentes. Se está refiriendo a tres funciones que cumple el pastor dentro de la iglesia.
Amén, hermanos. El pastor tiene que cumplir la labor de obispo, la labor de anciano y la labor de pastor. Son tres cosas que describen el trabajo de un pastor. Dice la Biblia en Hechos 20:28. Hechos 20:28. Síganme ahí con su Biblia, hermano, porque traigo como 100 pasajes aquí. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Note que aquí utiliza la palabra obispos. ¿A quién se está refiriendo? Mire, la palabra obispo es la palabra supervisor, hermano. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Note que es el Espíritu Santo el que ha puesto. Entonces Dios llama, el Espíritu Santo capacita, guía, dirige a ese pastor. Un pastor debe de ser guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, hermano. Eso es bíblico, eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que Dios los constituyó, los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia. Y luego dice que el Espíritu Santo es quien guió aquí. Ahora, vamos a ver, en primer lugar, Dios provee a los pastores a través de la iglesia. Dios provee a los pastores a través de ¿qué? ¿De dónde salen los pastores? De las iglesias, hermano. ¿De dónde salen los pastores? De las iglesias o de la iglesia. Si Dios pone en el corazón de un hombre aquí ser pastor y Dios lo capacita y Dios lo levanta, ¿sabe cuál es nuestro trabajo como iglesia? Nuestro trabajo como iglesia es respaldar a ese pastor. Pero primero ese pastor tiene que dar testimonio. Amén, hermanos. Tiene que dar un buen testimonio. Si la iglesia no aprueba a ese hombre que quiere pastorear, no puede pastorear, hermano. Tiene que tener la recomendación del pastor, la recomendación de la iglesia para salir a pastorear. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Alguien sabe cómo se le llama a la recomendación, al respaldo? ¿Cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Hay específicamente una palabra para eso. ¿Ah? Imposición de manos, hermano. Imposición de manos. Cuando se imponen las manos a un pastor o a un hombre, esa es la señal de aprobación y de recomendación que se hace a un hombre. Se le imponen las manos, los líderes, el pastor, ¿verdad? Y los encomiendan. Por eso dice la Biblia, no impongas con ligereza las manos. Entonces es la aprobación y la recomendación de que este hombre es salvo, es fiel, es llamado por Dios y ha dado evidencia y testimonio acerca de eso. Amén, hermanos. Entonces nosotros como iglesia le imponemos las manos, lo recomendamos, lo respaldamos. Si una persona que se dice ser pastor no tiene una iglesia que lo respalde y otro pastor que pueda dar testimonio de que es un buen creyente, él no puede ser un pastor bíblicamente, hermano. Dijimos que Dios provee a los pastores a través de la iglesia local. Mire Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 23. ¿Por qué es importante este tema, hermano? Porque mire, yo creo que usted ha asistido a muchas iglesias, ha estado con muchos pastores, hermano, pero esto poco se enseña. Esto poco se enseña y es importante que se enseñe, hermano. A veces escuchamos, ¿verdad? Pastor, y a todos le decimos pastor, ¿verdad? Pero pastor, para que sea pastor, primero tiene que tener una iglesia. Si no tiene iglesia, no es pastor. ¿Es pastor de qué? Porque puede ser pastor de ovejas. Quizás es un pastor de ovejas y le dicen pastor y usted le dice pastor. Tenga cuidado, hermano. No todo el que se dice pastor es pastor. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 24. Versículo 24. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, vea lo que dice ahí, a la gracia de Dios, para la obra que habían, ¿qué dice? Salieron encomendados, dice ahí la palabra de Dios. ¿Salieron de dónde? De Antioquía. Salieron de Antioquía a predicar.
fueron encomendados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice otro versículo ahí en Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Mire, pastores, hermano, establecen pastores. Iglesias establecen iglesias. ¿De dónde nace una iglesia? ¿Cómo nace una iglesia? ¿Sabe cómo nace una iglesia? Cuando una iglesia inicia otra iglesia. Nuestro trabajo como iglesia, hermano, es iniciar otras iglesias. Y debemos de estar pensando, vamos a iniciar otra iglesia. ¿Dónde? Donde haga falta, hermano. Amén. ¿Por qué no lo hemos hecho? Hay que hacerlo. Amén. Hay que predicar el evangelio, pero hay que establecer iglesias. Hay que preparar pastores. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. Dice Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Alguien se puede autodenominar pastor? No. Tiene que tener una iglesia. Tiene que tener el respaldo de una iglesia, el respaldo de un pastor. Tiene que tener testimonio de salvación. Tiene que tener testimonio de que es un fiel hermano. Tiene que tener testimonio de que ama al Señor. Tiene que tener un testimonio, dice la Biblia, irreprensible. Amén, hermanos. Y ahí están los requisitos. Aquí en Tito y en 1 Timoteo capítulo 3, usted puede leer en estos dos libros, ahí se mencionan los requisitos de los pastores. Dice Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí le da los requisitos. Tú vas a establecer ancianos, tú vas a establecer pastores. ¿De dónde? De esa iglesia. Entonces tiene que haber hermanos que Dios ha llamado al ministerio, que Dios ha llamado a su obra y que rinden su vida para servir a Dios y se dedican al pastorado. A propósito, un pastor que va a pastorear una iglesia debe, hermano, renunciar a todo lo que tenga que renunciar para dedicarse a la obra. Amén, hermanos. Hay pastores que trabajan. Sí, hermano, si la iglesia no puede sostener el pastor debe trabajar fuera de la iglesia, no que esto no sea un trabajo. La Biblia dice, trabajan en predicar y trabajan en enseñar, trabajan en ministrar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, hermano, que pastores establecen nuevos pastores, iglesias establecen nuevas iglesias. Mire, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, Pablo le dice a Timoteo, tienes que encargar a hombres fieles. ¿Qué debía hacer Timoteo? Lo que él había escuchado, lo que él había aprendido, debía encargarlo a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar. Entonces, hermano, el pastor tiene que preparar a otros hombres. Y esos hombres, hermano, tienen que ser idóneos, tienen que ser fieles. ¿Quién aprueba o desaprueba? Pues el pastor, hermano. Porque si el pastor no tiene la capacidad para aprobar a otros líderes, entonces ¿para qué está el pastor? ¿Para qué sirve el pastor? Si usted dice, pastor, aquí está un líder, ¿es buen líder o es mal líder? ¿A quién le preguntamos? Bueno, al pastor y a la iglesia también. Porque la iglesia tiene que dar testimonio de que ama al Señor. Amén, hermano. El respaldo de la iglesia. Entonces dice la palabra de Dios aquí. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bíblicamente, hermanos, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 3. Los pastores, mire, se establecen con oración y ayuno. Los pastores se establecen con oración y ayuno. Sí, es parte del mismo punto, hermano. Estamos viendo, Dios provee a los pastores a través de la iglesia, ¿verdad? Ese es el punto principal. Entonces, dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 3. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios. Vea cómo todo esto, hermano, esto sucedió, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en las diferentes iglesias, fue la manera en que se estableció, fue la manera en que se establecieron los pastores. Dice en el capítulo 13, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
En el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Los pastores, hermanos, se establecen con oración y ayuno, de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo para establecer a un pastor. No se hace en la carne. Hermano, la iglesia no funciona como una empresa. ¿Cómo que no funciona como una empresa? No, hermano, no es que usted va subiendo de nivel y ya de repente llegó a un nivel en el que ya puede ser pastor. No, no es así, hermano. Tiene que haber un llamamiento santo. Porque hay buenos hermanos que son espirituales, que son buenos hermanos, y de repente hay pastores que quieren agarrar a esos hermanos. Hermano, una iglesia necesita un pastor. ¿Puedes ir a pastorear esa iglesia? No, pues yo no soy pastor. Mire, lo más triste en una iglesia es que haya un pastor que no quiere ser pastor. ¿Sabía usted que hay pastores que no quieren ser pastores? Hay pastores puestos por los hombres. Y entonces hay pastores que mandan a hermanos a pastorear que no tienen el llamamiento, y entonces están ahí porque los pusieron, no porque quieren estar ahí. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermano, tenemos que entender que esto no es una empresa. Esta es la iglesia del Señor. Dios establece, Dios constituye. Una iglesia tiene que tener, un pastor tiene que tener el respaldo de su iglesia, de su pastor, para poder oficiar el pastorado. Una persona no puede autodominarse pastora. De repente, una persona no puede levantarse y decir, bueno, yo quiero ser pastor, voy a contratar, voy a alquilar un lugar y voy a empezar mi iglesia ahí. Porque me nació a mí, porque yo quiero hacerlo, porque eso no funciona así. Amén, hermanos. Bueno, espero que me estén entendiendo. Hebreos capítulo 6, versículo 2. La Biblia nos llama, hermano, a no imponer con ligereza las manos. Si una persona no es apta para pastorear, no se debe de establecer. Porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que el llamamiento hacia el pastorado tiene que venir juntamente con estos requisitos, hermano. Dice Hechos capítulo 6, versículo 2. Hebreos capítulo 6, versículo 2. ¿Sí están conmigo, hermanos? Espero que en vez de enseñarles no les esté confundiendo. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 2. Dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Ahí habla de la imposición de manos, ¿verdad? Esa era una práctica desde el Antiguo Testamento que significa aprobación y recomendación. Quiere decir que la iglesia aprueba a un pastor, que la iglesia que está enviando a ese pastor lo aprueba y lo respalda. Amén, hermanos, lo aprueba y lo respalda. Cuando llega un misionero a una iglesia, ¿cuál cree que es la primera pregunta que yo le hago? ¿De qué iglesia viene? ¿Quién es tu pastor? No tengo pastor. No te puedo recibir como misionero en la iglesia. No, es que yo salí de una iglesia y yo decidí quedarme por mí mismo y Dios me llamó. Así no funcionan las cosas, hermano. Si viene un misionero que no viene de ninguna iglesia, no lo podemos recibir como iglesia, hermano. Por eso yo le he dicho a usted algunas cosas, hermano. Hay cosas que el pastor hace que no todo lo anuncia, pero hay cosas que se hacen bíblicamente. Yo nunca le había dicho esto a la iglesia, pero hermano, cuando viene, ahí están misioneros. Todos esos misioneros que usted ve en esa tarjeta, yo sé quiénes son esos misioneros, yo sé quién es su iglesia y yo sé quién es su pastor. Amén. Ok, entonces no son gente extraña, porque eso es lo que nosotros como iglesia, hermano, tenemos. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias y con pastores, hermano? Por esto. Porque esto no se enseña y porque esto no se hace en las iglesias. Por eso hay un montón de gente abusadora, hermano, que se dice pastor y solamente extorsiona a las personas. ¿Por qué? Porque nadie sabe quiénes son, no saben su pasado, ¿verdad? Y entonces pueden utilizar como excusa un llamamiento. Entonces, hermano, por eso es que hay tantas cosas en esto, hermano. Y nosotros como iglesia somos una iglesia bíblica. Los estatutos de una iglesia, hermano, es la palabra de Dios. Amén, hermano. Es la palabra de Dios. Es la aprobación de una iglesia. La imposición de manos. ¿Quién lo envió? Ahora dice la palabra de Dios ahí, ya lo leímos en el 14:26, ¿verdad? Mire, Hechos 15:40. Hechos 15:40. Hechos 15:40. Hay quienes no son aptos para el pastorado, hermano. Entonces, si no está apto para el pastorado, mire, yo le voy a decir, hermano,
que una de de los trabajos más difíciles, de acuerdo, y eso usted lo puede comparar, es precisamente el pastorado, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas críticas hacia el pastorado, hermano. Un pastor, si quiere hacer las cosas bien, dice la Biblia que tiene que estar dispuesto a sufrir. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tiene que trabajar honestamente delante de Dios. Ninguno que ministra, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y todo aquel que lucha, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Todos esos pasajes están hablando del servicio específicamente de un pastor. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe servir, cómo debe trabajar. Hermano, nosotros no podemos estar con trampas. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas mal, chuecas. No podemos estar haciendo las cosas así. Amén, hermano. Nosotros, si somos pastores bíblicos, nosotros, hermanos, nos guiamos por la palabra de Dios y nosotros un día le vamos a entregar cuentas a Dios de lo que Dios nos confió, de la iglesia que el Señor nos confió, de las almas que el Señor nos confió. Un día le daremos cuentas al Señor, hermano. Un pastor no es un rey. Un pastor es llamado a dar un testimonio correcto. No es un rey en el sentido, hermano, de que un pastor no se para y entonces no tiene que darle cuentas a nadie. No es así, hermano. Un pastor le da cuentas al Señor. Dios lo llamó y dice que un día le entregará cuentas al Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermano, es importante que usted conozca estas cosas porque hay tantos problemas, hay tantas cosas, hermano, porque nosotros desconocemos esto. Dice en el 15:40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Usted sabe la historia, hermano. Juan Marcos dice que iban en ese viaje misionero y de repente se desanimó y se regresó. Y entonces Pablo se molestó porque ahora iban a salir a otro viaje misionero. Y otra vez se acercó Juan Marcos. Yo quiero. Y entonces Pablo dijo, no va. ¿Por qué? Porque se regresó. Hermano, las cosas del Señor no se pueden tratar con ligereza, hermano. Muchas veces usted no entiende, hermano, por qué hay decisiones que se tienen que tomar. Porque esta persona no puede estar en tal sitio, porque esta persona no puede dirigir eso. Porque, hermano, hay discernimiento, hay sabiduría en la palabra de Dios para saber si eres o no eres apto para eso. No queda al pastor, no queda al final la última palabra. Es una decisión tomada ¿por quién? Por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted sabe que aquí nosotros en la iglesia tenemos un liderazgo, tenemos hermanos. Yo no soy el único maestro, hay hermanos que enseñan, hay hermanos que predican. Pero el maestro principal es el pastor. Y hay hermanos que juntamente sirven con el pastor. Todos los hermanos que están en el liderazgo, hermanos que están en un ministerio, están comprometidos, ¿verdad?, con ciertas cosas en la iglesia. Por ejemplo, asistir fielmente. Por ejemplo, ¿verdad?, están comprometidos a dar un buen testimonio. Están comprometidos a colaborar con la iglesia. Pero ese compromiso es voluntario, nadie los obligó. Como nadie obliga a alguien a ser pastor, nadie obliga a alguien a servir a Dios. Pero el hecho que sea una decisión no quiere decir que se tenga que aceptar. Aunque es voluntario el servicio, hermano, no sé si me explico. Aunque es voluntario, hay una responsabilidad. No porque sea voluntario quiere decir que entonces como es voluntario, yo lo voy a hacer como yo quiero. No, hermano, aunque sea voluntario, tengo que someterme a lo que el Señor me dice. Y miren, esa regla que nosotros ponemos, hermano, para los que sirven, primero es para que haya orden. En segundo lugar, ¿verdad? No solamente para que haya orden, sino también, hermano, para que haya un buen testimonio delante del Señor. Y son cosas que haría todo un cristiano fiel. Un cristiano fiel lee la Biblia. Un cristiano fiel se congrega. Un cristiano fiel gana almas. Un cristiano fiel tiene buen testimonio. Un cristiano fiel está comprometido con su iglesia. Y eso es lo que se toma en cuenta para alguien que quiere estar dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Verdad? Que ame la iglesia, que ame la obra, que se involucre, que sea parte. Entonces, hermano, ¿por qué hacemos eso? Porque debe de haber un orden, hermano. Si cada uno que quiere viene y entonces quiere hacer y deshacer, hermano, y nadie dice nada, por eso es que hay tantos problemas en las iglesias, hermano.
Primera de Timoteo 4:14, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:14. Pastor, usted quiere ser el único en guiar y dirigir la iglesia. Bueno, hermano, yo tengo una responsabilidad delante del Señor. Pero yo no soy el único, hermano. Hay un grupo de hermanos que trabajan conmigo y que Dios les da sabiduría y que también aportan. Nos organizamos, hacemos planes, hacemos proyectos, hacemos cosas. Hay hermanos que me han propuesto, pastor, vamos a hacer esto. Está bien, hermano, vamos a organizarlo, lo hacemos. No todo lo que yo hago viene de mi iniciativa. No todo lo que hacemos en la iglesia viene de mi iniciativa. Hay hermanos que han aportado, hermanos que han dicho, hermanos que han propuesto. Siempre y cuando no se salga de los parámetros bíblicos, lo vamos a hacer. Dice la palabra de Dios aquí. ¿En dónde estamos, hermanos? No le entendía a nadie, hermano. Primera de Timoteo 4:14 dice la palabra de Dios: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Si usted lee esta carta, se da cuenta, hermano, que Timoteo quería renunciar a la iglesia. Timoteo era un pastor joven. Y Timoteo, hermano, yo no sé los problemas que tenía, pero Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Ninguno te menosprecie. Algo estaba pasando ahí en la iglesia. Timoteo quería renunciar. Pablo le está diciendo aquí: no renuncies. No renuncies, porque acuérdate que se te impusieron las manos. Acuérdate que tu llamamiento es divino. Es del Señor, hermano. Y si nosotros tenemos el respaldo del Señor, es lo que necesitamos, hermano. Si Dios nos respalda, es lo que necesitamos, hermano. Ahora, hermano, por eso le dije hace un momento, si el pastor no tiene el respaldo de la iglesia, esa iglesia no va a crecer. Y si el pastor no tiene el respaldo de la iglesia, ¿qué hace el pastor en esa iglesia? Amén, hermanos. Yo no puedo pastorear una iglesia donde hay desconfianza. Yo no puedo pastorear una iglesia donde no se confía en mí. Amén, hermanos. Yo no puedo pastorear una iglesia así. Si usted dice: pastor, yo no confío en usted porque usted se queda con las cosas de la iglesia, porque usted hace mal uso de los bienes de la iglesia, porque usted, bueno, hay razones válidas para que un pastor no esté como pastor. Pero si el pastor le está echando ganas, pero si el pastor es fiel, pero si el pastor, hermano, ha hecho las cosas bien, ¿por qué no unirse con el pastor para trabajar y hacer la obra del Señor? Amén. No los noté muy convencidos, hermano, pero voy a creer que está diciendo un buen amén. Mire, Hebreos 13:7. La Biblia dice, hermano, que aún usted debe de imitar la fe del pastor. No lo digo yo, pero mire qué responsabilidad. Imagínese, hermano. Tiene que imitar la fe del pastor. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Por eso, hermano, es que muchas veces el pastor no puede pedir algo que él no está dispuesto a hacer. Hermanos, vayan a ganar almas, pero yo no puedo ir. Hermanos, sirvan con integridad, pero yo no sirvo con integridad. Hermanos, yo tengo que ser el primero en decir: vamos a ganar almas, hermanos. Y yo soy el primero montado en la camioneta. Es más, yo la manejo si quieren. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imita su fe, dice la palabra de Dios. ¿Cómo sirve el pastor? ¿Cómo sirve al Señor? Mire, hermanos, a mí me gusta servir al Señor ¿cómo lo puedo decir, hermano? No me gusta hacer frías las cosas del Señor. Con entusiasmo. Yo creo que la obra de Dios debe ser hecha con entusiasmo, hermano. Y si vamos a servir al Señor, lo vamos a hacer así, con entusiasmo. Vamos a ganar almas contentos, vamos a ganar almas, hermano, felices, ¿verdad? Porque estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué podemos tener entusiasmo en hacer las cosas, hermano? Porque sabemos que estamos sirviendo a Dios. Esa es la mejor razón. Estamos sirviendo a Dios. Y esa es razón suficiente para hacer las cosas con entusiasmo, hermano. No estamos sirviendo a una organización, no estamos sirviendo a un hombre, estamos sirviendo al Señor. Y tenemos ese privilegio y tenemos esa bendición. Entonces yo quiero que usted reciba ese mensaje, que es una bendición servir a Dios. Quiero que usted reciba ese mensaje, espero que lo haya recibido. Si no, voy a tratar de esforzarme más, hermano. Creo que hay cosas que debo cambiar, creo que hay cosas que debo mejorar. Quiero hacerlo mejor. Si en alguna manera, dice Pablo,
Esto Pablo también lo sentía. Dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo. Entonces yo creo que todos tenemos que querer mejorar, hermano, pero él está hablando de su llamamiento. De su servicio al Señor, de ese llamamiento que el Señor le dio. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que un ejemplo digno de imitar. Entonces, hermano, si alguien quiere ser pastor, debe seguir el proceso bíblico para ser un pastor aprobado. Colocarse bajo la autoridad de otro pastor. Si se ha quedado sin iglesia, debe de colocarse en una iglesia y debe de colocarse bajo el liderazgo y la autoridad de otro pastor hasta que tenga el testimonio para salir como pastor de esa iglesia. Dice la Biblia, no un neófito. Un pastor no puede ser un neófito. Una persona inexperta en lo espiritual. Una persona que no califique. Hay cualificaciones, hermano. Por ejemplo, la Biblia dice, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer. Amén, hermanos. Porque si no tiene esas características, el ministerio, hermano, una iglesia, el ministerio trae tentaciones, hermano. Y entonces una persona que batalla con estas cosas, una persona que ya se casó y se volvió a casar, se divorció, se volvió a casar, y entonces perdió su matrimonio, perdió su familia. ¿Cómo puede una persona así, hermano, pararse con autoridad a enseñarte sobre el hogar, a enseñarte sobre el matrimonio, a enseñarte sobre los hijos? Hay cualificaciones, hermano. Amén. Que gobierne bien su propia casa. Si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Son los requisitos que el Señor nos da, hermano. 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22. ¿Por qué no se predican estas cosas, hermano? Porque demandan del mismo que se está predicando. Amén. Demandan del mismo que la está predicando. Pero lo mejor sería no predicarlas, porque ¿para qué? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios aquí: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mire, un pastor, hermano, no debe meterse en asuntos de otro pastor. Mire, yo como pastor, yo no me voy a meter en los asuntos de usted. Hablando de que usted tiene en su trabajo, yo no voy a ir a decirle lo que usted tiene que hacer y no tiene que hacer en su trabajo. Eso no me concierne. A mí me concierne la iglesia. Lo que pasa en la iglesia. La administración de la iglesia. Gobernar la iglesia. Amén, hermano. Eso es lo que me concierne a mí. Imagínese que yo vaya a usted y le diga, hermano, ¿y por qué estás haciendo las cosas? ¿Y por qué trabajas así? ¿Y por qué haces esto? Usted va a decir, ¿por qué le importa, pastor? Eso es mi trabajo, eso es mi vida, eso es... Ahora yo le voy a predicar y yo le voy a enseñar todo lo concerniente, hermano, a la obra del Señor, porque eso sí me incumbe. Porque ese es mi llamamiento. Amén, hermanos. El pastor no se puede desentender de la iglesia, hermano. No hay áreas que el pastor puede decir, ¿sabe qué, pastor? Usted en esta área, usted no puede opinar. Discúlpeme, hermano, pero si usted quiere un pastor así, usted quiere un pastor pintado, entonces. Si usted está buscando un pastor que no intervenga en ciertos asuntos de la iglesia, entonces usted no quiere un pastor, usted quiere un empleado. Y un pastor, de acuerdo a la Biblia, no es un empleado, hermano. Porque un pastor es sustentado por Dios y es establecido por Dios y le va a entregar cuentas a Dios. Entonces, el pastor no es un empleado de la iglesia, hermano. Y muchos han entendido que el pastor han querido organizar un comité, un grupo de hermanos para que ellos tomen ciertas decisiones y el pastor no se mete en esas decisiones. Eso está totalmente equivocado y errado, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia lo enseña, Hebreos 13:17, mira lo que dice. Le voy a mostrar algunos pasajes, hermano. Si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a hacer esto, entonces ¿para qué queremos la Biblia? Si vamos a querer hacer las cosas como nosotros creemos o pensamos, ¿para qué queremos la Biblia? Somos una iglesia. Yo le dije a un hermano recientemente, hermano, antes de ser una asociación civil, somos una iglesia. ¿Y sabe qué me dijo él? No pasó. Lo importante es la asociación civil. Hermano,
estás equivocado. Somos una iglesia. Como asociación civil, estamos para poner en orden las cosas delante del gobierno. Eso es todo. Pero, hermano, una iglesia no se puede regir por cosas externas a lo que el gobierno establece. Si el gobierno dijera, no se congreguen más, no vamos a permitir que se congreguen los cristianos. ¿Qué cree usted que nosotros debemos de hacer como iglesia? ¿Dejar de congregarnos? No, hermano, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hay países donde han prohibido eso. Por ejemplo, ¿qué país, pastor? Por ejemplo, China. Los cristianos se reúnen, pero en secreto, hermano. La Biblia no puede circular libremente en ese país. Las reuniones no pueden hacerse. ¿Por qué? Porque el gobierno no lo permite y persigue a los cristianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejercer nuestra fe, hermano, como tengamos que ejercerla. Pero no podemos obedecer a los hombres. Antes, ¿le vamos a rendir cuentas? Sí. En lo que nos piden rendir cuentas. Pero no vamos a permitir que entonces se hagan las cosas o se quiera intervenir en cosas que no le incumbe intervenir al gobierno en la iglesia. Amén, hermanos. Las preguntas. Por eso, hermana, nos vamos a regir hasta donde nos tengamos que regir. ¿Verdad? Pero, mire ahí en Hechos, en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagamos con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pastor, usted me está diciendo que no le rindamos cuentas a la autoridad. Sí, hermano, pero sin quebrar los principios bíblicos. Sin ir en contra de la Biblia. Sin ir en contra de lo que Dios ha establecido dentro de la iglesia, que es una autoridad y que es un liderazgo, hermano. Cuando eso ya queda en segundo término, hemos dejado de ser iglesia, hermano. Nos convertimos en una asociación civil. Porque ya la palabra de Dios nos está rigiendo. Como asociación civil vamos a cumplir, pero no nos vamos a regir completamente. Porque si entonces pasamos a ser una asociación civil, dejamos de ser iglesia. No sé si lo estoy confundiendo, hermano. Claro, hermano. A César lo que es de César. Es decir, vamos a pagar nuestros impuestos como iglesia. Vamos a pagar el agua, vamos a pagar la luz. Vamos a pagar todo lo que, porque somos una iglesia. Aunque somos una iglesia, tenemos que pagar la luz. Tenemos que pagar el agua. Tenemos que pagar impuestos. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí me explico, hermanos? Y todo lo que hace este año que pasó, pagamos impuestos de qué, hermano? Municipal. De derecho de frente. Vamos a cumplir, hermano. Con todo lo que tengamos que cumplir. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque hay un liderazgo que trabaja en la iglesia. Y estoy diciendo esto porque hay cierta confusión, hermano. Por eso lo estoy diciendo. Porque hay cierta confusión. ¿Verdad? Si nosotros, hermano, mire el punto que estoy tratando, la seriedad de estar bajo un pastor. Si una iglesia va a aceptar a un pastor, tiene que someterse a su liderazgo, hermano. Es así de sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Mire lo que dice 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Si el pastor no está facultado para tomar decisiones, hermano, para dirigir, para guiar, para gobernar la iglesia, entonces no puede ser pastor y no debe ser pastor. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Timoteo 5:17. Hermano, estamos como iglesia en un punto decisivo, hermano. ¿Cómo que en un punto decisivo? Sí, hermano, Dios está bendiciendo a nuestra iglesia. Mire, Dios está trabajando, hombres, mujeres, familias,
Estamos viendo la bendición de Dios, estamos viendo la mano del Señor obrar. ¿Usted se goza o no se goza en eso? ¿Queremos que eso continúe o queremos que eso se acabe? Ok. Hermano, yo no tengo aquí 1 año ni 2 años en la iglesia. Voy a cumplir 9 años. Este mes cumplo 9 años. Si usted considera que mi trabajo ha sido correcto y mi testimonio ha sido correcto, ¿por qué no seguir trabajando de la misma manera? ¿A qué se refiere de la misma manera? Pues como hemos venido trabajando bíblicamente. O si usted me comprueba que estoy haciendo algo fuera de lo que es la palabra de Dios, yo asumo mi responsabilidad, hermano. Hermana, no puedo permitir preguntas, no voy a terminar. Sí, ok, hermana. Después de este culto, hermano, tenemos una reunión los miembros de la iglesia. Pero por eso estoy enseñando lo que estoy enseñando, hermano. Porque no podemos sacar la Biblia de la ecuación, hermano. Así es. Si sacamos la Biblia de la ecuación, entonces dejamos de ser iglesia. Y si esto deja de ser iglesia, yo soy el primero en decir, hermano, me voy. ¿Por qué? Porque Dios me puso a mí como pastor de una iglesia, no como el empleado de una asociación civil. Amén, hermano, se lo digo claramente, se lo digo directo y no se lo estoy diciendo a la espalda. Somos una iglesia, hermano, guiada y dirigida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y si un pastor no tiene la confianza para guiar a su gente, para gobernar a su gente, entonces no es digno de guiar a esa iglesia. No es digno, hermano. Pero si tiene la confianza, tiene el testimonio, tiene lo que debe de tener, respáldelo, apóyelo. Y si usted cree que no se debe de apoyar, entonces que no se apoye. Y listo. ¿Verdad? Pero es una responsabilidad, hermano, hacer las cosas bíblicamente. Es una responsabilidad. Estar bajo, no le estoy diciendo que usted se someta a mí, simplemente respete lo que la Biblia dice y listo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que aquí me he detenido mucho en enseñar esto, hermano. Hay nuevos miembros, que se preguntan, ¿qué está pasando? No está pasando nada, hermano. Nos estamos poniendo de acuerdo. Porque mire, el diablo, hermano, cuando la iglesia está haciendo lo que está haciendo, hermano, el diablo va a atacar la iglesia. El diablo va a atacar la obra de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo y usted lo va a experimentar esto. Cuando usted decide ser fiel al Señor, se va a encontrar con muchos problemas. Oye, ahora que decidí ir a la iglesia, mira cuántos problemas tengo, mira cuántas dificultades. Y pareciera que fue una mala decisión porque lejos, muchas veces, de ver algo diferente, ve como que la cosa se empieza a empeorar. Pero ¿sabe qué es eso, hermano? La prueba, el día malo. Y el diablo quiere desanimarle y el diablo quiere desalentarle para que esa decisión que usted tomó de vivir para Dios, de ser fiel a Dios, la deje. Se aparte de esa decisión. ¿Y cómo lo va a lograr? No, yo pensé que no iba a tener problemas. Si era un cristiano, no iba a tener problemas. Hermano, déjeme decirle que el día malo viene. Pero dice Pablo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de la tormenta hay paz. Hermano, la tentación va a pasar. ¿Y sabe qué viene? La bendición. Pero muchos se quedan ahí. Ahí se quedan, hermano. No vale la pena. No, yo no sigo adelante. No, hermano, siga adelante porque sí vale la pena. Mire, aquí estamos un grupo de hermanos que cuando nos convertimos a Cristo, hermano, tuvimos esas pruebas, tuvimos esas luchas. Y sabe, por ejemplo, personalmente, la prueba más grande que yo tuve para seguir adelante en el cristianismo fue en mi propia casa. Fue con mi propio padre, hermano. Él era el tropiezo. Él era el que me decía, ¿para qué vas? Él era el que hablaba en contra del pastor. ¿Y quién es el pastor? Ese hombre, hipócrita, y esto, y lo otro. Y hermano, me desanimaba, él no era creyente. La más grande dificultad o prueba que yo tuve fue en mi casa, en mi propia casa, hermano. Pero seguí adelante. Y aquí estoy, hermano. Le estoy hablando cuando tenía 11 años, 12 años. Mire, de los 11 años a los 15 años, hermano, yo peleé esa batalla de seguir o no seguir. Fue una edad joven, hermano, pero ahí fue donde yo decidí. A los 15 años empecé a ser más fiel a la iglesia. A los 17 años entregué mi vida para servir al Señor. Me empecé a preparar para servir al Señor. A los 17 años, hermano. A los 20 años me pude terminar
el instituto bíblico y de los 20 a los 24 años, hermanos, tuve lo que se llama en la iglesia el servicio antes de salir a predicar. Es decir, ok, ya te preparaste, ya tuviste tu preparación del instituto bíblico, del seminario, ahora tienes que servir en un ministerio y dar testimonio de que eres llamado por Dios. No estamos hablando, hermano, de que no, uno estuvo un año ahí en la iglesia, ya salió a predicar, ya. No, hermano, hay un camino que recorrer. Y uno quiere salir corriendo, ya cuando graduó a los 20 años, oye, quiero ser pastor. No, espérate tantito. Primero da fruto aquí. Primero rinde cuentas aquí. Primero haz las cosas bien aquí. Y después vemos. Hermano, yo no tengo nada que esconder. Mire, mi pastor ha venido aquí. Si yo tuviera algo que esconder, yo le diría al pastor, no venga a la iglesia. Mi pastor ha venido en varias ocasiones. Y si usted quiso saber algo de mí, se lo hubiera preguntado. Pastor, hermano Gerardo, el pastor Gerardo, es de su iglesia. ¿Y cómo era el pastor Gerardo? Y se congregaba, y era fiel, y ganaba almas, y daba su diezmo. Allá en nuestra iglesia, hermano, los diezmos se capturan. Y se lleva el récord de cada persona, porque en México se tiene que dar cuentas del dinero que entra en la iglesia, y tienes que tener un respaldo. ¿De dónde vino ese dinero? Entonces cada persona tiene su récord. ¿De dónde salió ese dinero? De aquí está, este es miembro, y esto es lo que ha dado. En este año dio esto. En este otro año dio esto. No, pastor, pero que no sepa lo de tu izquierda, lo que da la derecha. Yo le dije, hermana, lo que tenemos que cumplir, lo vamos a cumplir. Amén. Y es parte del requisito allá. Entonces hay quien dice, ¿por qué tengo que poner mi nombre? ¿Por qué tengo que poner la cantidad? Y mire, usted puede saber cuántos días este año. Bueno, un día el pastor me mandó llamar. ¿Sabe cómo supe esto yo? Porque a mí se me ocurrió. Por alguna razón u otra, yo no di nada por meses. Y un día el pastor me llamó y me dijo, hermano, quiero hablar contigo allá en la oficina. Mira, en el mes de septiembre, en el mes de octubre y en el mes tal, no ofrendaste ni diste nada. Claro, yo soy decidí, hermano. Ahora, no se asuste, yo no voy a hacer eso aquí, amén, hermano. Aquí no se le obliga a nadie a dar. Yo le estoy diciendo lo que es en mi iglesia allá en México. Me dijo, no puedes estar en el ministerio que está hasta que no des tus diezmos, porque la convicción del pastor es que si no das tu diezmo le está robando al Señor. Entonces, hermano, me quitó del ministerio por algunos meses. Dentro de la iglesia, no como pastor, dentro de la iglesia. Amén. Solamente le estoy diciendo, hermano, que yo rendí cuentas a alguien. Y que nosotros no podemos venir sin que nadie sepa de nosotros. Y venimos ocultamente y traemos cosas ocultas ahí, de que quizá el pastor se va a robar esto o va a hacer esto mal. No, hermano, yo tengo una iglesia que me envió, una iglesia que me respalda, un pastor a quien le he dado cuentas, y que usted puede preguntarle, si quiere yo le doy su teléfono, aunque ahorita esté enfermo, pero yo le puedo dar su teléfono si usted le quiere hablar con él. Amén. Porque, hermano, no estamos aquí por negocio. Estamos aquí por un llamamiento. Porque queremos servir a Dios. Porque es nuestro deseo servir a Dios. Hermano, he abierto mi corazón en esta tarde porque, hermano, nosotros no podemos estar en pleitos, en conflictos, no, hermano, tenemos que arreglar las cosas. Nosotros somos cristianos, tenemos la Biblia, tenemos que saber arreglar las cosas, hermano. Dice la Biblia, si alguien pecare contra ti, ve y estando tú y él solos. Si no te oyere, llama a un testigo. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Cuando llega el problema al liderazgo de la iglesia, cuando tú quisiste arreglar el problema y el hermano dijo, no me hables, no te perdono, ya usted no pudo arreglar el problema. Entonces viene, mire pastor, quise arreglar el problema con este hermano, él no quiere, ore por nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí interviene el liderazgo, el pastor, el diácono. Ahí interviene, amén, hermanos. Porque hay suficientes principios en la Biblia para poder arreglar un conflicto, un problema, lo que sea que hay que arreglar, hermano. En la Biblia no hay incertidumbre de cómo hacer las cosas, de cómo funciona en la iglesia, hermano.
cuáles son los principios que se deben de regir para que una iglesia funcione correctamente y se haga la obra del Señor. Ahora, hay cosas preferenciales, hay cosas que hacemos por preferencia. Sí, hermano. Por ejemplo, pintamos las paredes de un color. Quizá puede hacer una preferencia. Quizá usted diga, a mí no me gusta el blanco, yo lo quisiera rosado. Bueno, ya es una preferencia. ¿Sí me explico, hermanos? Pero hay cosas que no son preferencias, son principios, hermano. Hermano, Dios no nos deja en incertidumbre. Dios es bueno. Quiero llevarle, hermano, a 1 de Pedro 5, para que usted vea que esos tres términos se intercalan ahí. El término pastor, el término anciano y el término obispo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro está hablando así, hermano, porque Cristo le encargó la iglesia a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Apacenta mis ovejas. Cristo instituyó la iglesia, se le encargó a Pedro. Y Pedro estableció, los apóstoles funcionaron en aquel tiempo, ¿verdad? Hubo una transición hacia el pastorado, ¿verdad? Pero eso es otro estudio, hermano, que abarca más tiempo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Ahora mire el versículo 5, donde va a intercalar la palabra anciano. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está intercalando esos tres términos, que no se refieren a tres personas, sino a tres funciones que el pastor cumple dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esas funciones? La función de obispo, la función de anciano y la función de pastor. Cada una habla precisamente de lo que tiene que hacer el pastor. Amén, hermanos. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Como pastor, esa palabra habla de cuidar a un rebaño. Amén, hermanos. Alimentar. ¿Qué es lo que hace un pastor? Lleva a las ovejas a pastar, les da alimentos. Mi trabajo principal como pastor, hermano, es enseñarle la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es mostrarle con la Biblia lo que es correcto, mostrarle lo que no es correcto, mostrarle con la Biblia, hermano, no vaya por ahí, hermano, vamos por acá, porque esta es la voluntad de Dios. Ese es mi trabajo como pastor, es pastorear, hermano. Pero también está la palabra obispo. Mire otro versículo, 1 de Timoteo 5:7. 1 de Timoteo 5:7. Ahora nosotros como bautistas, hermano, hemos escogido la palabra que más enfatizamos, es la palabra pastor. Aunque usted pudiera decirle a un pastor obispo, le podría decir. Le pudiera decir, es un anciano, sí. Pero anciano no se refiere a la edad. Si usted va a la Biblia, no se refiere a la edad. Se refiere, hermano, a esa capacidad que él tiene de parte de Dios para guiar o para dirigir. No se refiere a la edad. Amén, hermanos. Porque si se refería a la edad, ¿qué hace Timoteo como pastor si era un joven? Y si los hermanos lo menospreciaban, los hermanos estaban incómodos. Este es un pastor joven. ¿Y cómo un joven va a venir a enseñarme a mí, que yo tengo 20 años más que este pastor, que me va a enseñar él a mí? Yo no sé si ese era el problema, pero por lo que podemos ver en la Biblia, muy probablemente. Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. 1 de Timoteo 5, versículo 17. Espero que esté aprendiendo algo esta tarde, hermanos. 5, versículo 17. 1 de Timoteo.
A los, perdón hermanos, 5:17. Dice aquí la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. ¿Y qué? Y enseñar. Trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo, hermano. ¿Cuánto tiempo se requiere para predicar o para enseñar? Bueno, ¿sabía usted que uno de los principales problemas que tiene un pastor para predicar es precisamente preparar su predicación? Hay pastores que se les dificulta mucho eso. De hecho, hay quienes renuncian por eso, por la enseñanza. Porque fíjese, hermano, yo le tengo que enseñar a usted cada domingo. Yo le tengo que predicar a usted cada domingo, cada miércoles, cada actividad. ¿Y de qué predicar? De la Biblia. Y entonces, ¿qué le voy a predicar yo? Por la palabra de Dios. Pero así como la mamá tiene que prepararle la comida cada día a sus hijos, y se la prepara de una manera y de otra, a veces le da la caraota, ¿verdad? De una manera, a veces se la da de otra, a veces de otra, y usted dice, wow, aunque me la dio así, me está gustando así, y la puedo comer de diferentes maneras, aunque es lo mismo. Más o menos así es el trabajo del pastor. Yo le tengo que enseñar la Biblia, pero de diferentes maneras, diferentes aspectos, diferentes cosas, para que usted pueda entender y declarar todo el consejo de Dios. Tito 1:7, hermanos. Tito 1:7, ya terminé, hermanos. Ay, Dios mío. Tito capítulo 1, versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. ¿Administrador de qué, hermano? Administrador de Dios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Habla de lo que el pastor debe hacer como obispo, debe administrar. ¿Administrar qué? Administrar las cosas que son de Dios, los bienes que son de Dios, los recursos de la iglesia, hermano. Como yo se lo dije hace un momento, son de la iglesia. Entonces, hermano, mire, yo mismo, hermano, tengo que respetar lo que es de la iglesia. Yo no puedo señorearme de lo que es de la iglesia. Lo que es de la iglesia es de la iglesia. Entonces, ¿por qué vive aquí, pastor? Bueno, esos son los bienes del Señor. No todo el tiempo he vivido aquí. Y tengo la meta de comprarme mi casa, hermano, para no estar viviendo en la iglesia. Porque aunque usted no lo sepa, hay mucho trabajo fuera cuando uno vive en la iglesia. Mucho trabajo, hermano. Pero si usted quiere saber qué trabajo es, véngase a vivir un año en la iglesia. Y entonces, ahí está. Bueno, es parte de lo que se tiene que hacer. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Gracias por su paciencia, hermano. Gracias por su atención. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí utiliza la palabra obispo. 1 de Pedro 5:5. Ya lo leímos, pero una vez más dice aquí: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de toda humildad. Vea cómo se intercalan todo esto, hermano. Líderes espirituales, líderes que deben estar al frente de la iglesia, administrando la iglesia, gobernando la iglesia, guiando a la iglesia. Hermano, no hay un ministerio que se diga, el pastor no tiene nada que ver en ese ministerio, ese es mi ministerio. No, hermano, eso no puede existir. El pastor tiene que estar pendiente de todo ministerio, porque el pastor le va a rendir cuentas al Señor de la iglesia. Entonces, el pastor no puede o no tiene parte en ese ministerio. Entonces, ¿de qué se trata? Hermanos, es una bendición la iglesia, amén. Si usted tiene un tiempecito asistiendo a esta iglesia, no siempre tratamos estos temas así específicamente y directamente, porque a veces no es necesario, ¿verdad? Pero a veces es necesario mencionar cosas específicas para no dejar dudas. Amén. Y para que usted esté claro de qué es una iglesia, qué es un pastor, cómo se maneja una iglesia, cómo se establece una iglesia, de dónde sale una iglesia, de dónde sale un pastor, cuáles son los requisitos, cuál es su deber dentro de la iglesia. ¿Puede el pastor hacer esto? ¿Puede el pastor hacer esto otro? Bueno, vamos a la Biblia. Si usted me muestra con la Biblia que hay algo que yo no puedo hacer, yo lo voy a respetar. Amén. Porque tampoco, tampoco me puedo enseñorear, hermano. Yo no me puedo enseñorear de usted. Miren, todos los hermanos que trabajan a mi lado, hermano, trabajan voluntariamente. Yo no los he obligado. A nadie he obligado.
Hermanos que trabajan a mi lado, maestros, ganadores de almas, el coro, hermanos, todos trabajamos para un mismo fin, hermano. Yo no los he obligado. Ellos han venido, pastor, quiero servir, pastor, quiero hacer esto. Bueno, hermano, vamos a echarle ganas en la obra del Señor. Hermano, no puedo yo enseñorearme de las ovejas voluntariamente. Tiene que ser voluntario. Si usted va a servir a Dios y va a someterse a un liderazgo, debe ser voluntario. Señor, yo quiero y me someto, porque eso es el cristianismo. Nos sometemos al Señor voluntariamente, porque ni el Señor nos obliga. El Señor no le va a obligar. Usted tiene que decidir, voy a hacerlo. Y Dios le va a bendecir. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor nos dice, escoge pues la vida para que vivas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.